Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 6. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Hechos 6, versículos del 1 al 7. Escuchemos ahí con atención lo que Dios nos dice en su palabra. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, una vez más nos ponemos delante de ti, agradecidos, Señor, por el privilegio de reunirnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has convocado a este lugar para que nosotros podamos aprender de ti, aprender de tu palabra, para que podamos ser edificados en estas verdades eternas que tú has revelado en las Escrituras. También, Señor, te agradecemos por seguir fieles en asistir domingo tras domingo, deseando ciertamente aprender lo que tú nos dices acerca del gobierno de tu iglesia. Nosotros queremos hacer las cosas conforme tu voluntad. No queremos, Señor, improvisar, no queremos innovar, solo queremos hacer lo que tú has registrado en tu palabra. Por eso, Señor, rogamos una vez más que tu Santo Espíritu sea quien aplique esta palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Redentor, del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos ya en la lección número 4 de esta serie de estudios que hemos titulado decentemente y con orden, el modelo bíblico para el gobierno de la Iglesia. Y si hacemos un poquitito de memoria, recordaremos que en las lecciones anteriores hemos estudiado acerca de la importancia del gobierno de la Iglesia, es decir, es importante porque Dios dice que es importante. Vimos también acerca de quiénes deben ejercer ese gobierno, es decir, varones calificados. Y vimos también que Jesucristo, nuestro Señor, es el modelo de líder que nosotros necesitamos. Es decir, cada vez que pensemos en el liderazgo, cada vez que pensemos en un líder, el modelo Jesucristo no es nadie más. Hoy nos vamos a enfocar particularmente en los ministerios de la palabra y misericordia, porque ellos abarcan en gran medida las demás tareas de la iglesia del Señor. Y por eso la lección de hoy tiene que ver con esto mismo, los ministerios de la palabra y misericordia. Nosotros ya hemos visto que las iglesias del Nuevo Testamento eran lideradas por varones, como ya dijimos, calificados. Y dijimos que este liderazgo era plural, es decir, no se ejerce por una sola persona, sino por un consejo de varones, insisto, calificados. Estos varones eran escogidos para representar a Jesucristo en cada iglesia local, de tal forma que las ovejas, es decir, los miembros de esas iglesias, notaran la presencia de Jesucristo, fueran
cuidados por Jesucristo por medio de la instrumentalidad de estos líderes fieles que él mismo levantaba en medio de su rebaño. Entonces, pensemos un poquito. Los presbíteros son aquellos que representan a Cristo como el maestro, como el que vigila por su iglesia, aquel que supervisa a su iglesia, los capacita para alimentar al rebaño, para que oren por el rebaño, mientras que los diáconos representan a Cristo el siervo, aquel que cuida de las necesidades de su pueblo. Entonces tenemos por un lado los presbíteros, por otro lado los diáconos. Los primeros tienen que ver con la enseñanza y con la supervisión de la iglesia, los segundos tienen que ver con el cuidado, ¿verdad?, y las necesidades del pueblo de Dios. Ahora, en términos de liderazgo bíblico, el texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 6 es uno de los más significativos del Nuevo Testamento porque resume muy bien estos ministerios de la palabra y también las prioridades espirituales que los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo deben tener. Ahora fíjense, según el texto que acabamos de leer, los apóstoles establecieron un patrón de liderazgo para la creciente iglesia que posteriormente fue imitado por otras iglesias y que tenía, ¿verdad?, como pilares el ministerio de la palabra por un lado y el ministerio de la misericordia por el otro. Esos eran los grandes pilares del ministerio de la iglesia. Entonces, en esta lección vamos a aprender acerca de la importancia, acerca de la vitalidad de estos dos ministerios en la iglesia apostólica y cómo los apóstoles ejercieron de manera fiel este ministerio, dedicándose personalmente al ministerio de la palabra y la oración, pero a su vez eligieron a hombres que hicieran lo mismo, ¿verdad?, en cada iglesia. Entonces los apóstoles y estos futuros presbíteros ejercerían ¿qué cosa? El ministerio de la palabra y la oración, mientras que los diáconos ejercerían el ministerio de la misericordia. Y aquí está claramente el patrón en el texto que acabamos de leer. Entonces, pensemos lo siguiente. Estos dos ministerios que fueron estructurados en la era apostólica, que obviamente tienen todo un trasfondo que nosotros vamos a ir estudiando en estas lecciones. Cuando nos enfoquemos particularmente en el presbítero, vamos a ver todo el trasfondo veterotestamentario de este oficio. Cuando nos enfoquemos en el diácono, vamos a ver también su trasfondo en el Antiguo Testamento. Pero están estos dos ministerios diferentes que están allí para satisfacer necesidades diferentes. Pensemos un poquito. En Hechos capítulo 2 tenemos el registro de la venida del Espíritu Santo. Esta gran promesa que se había hecho ya en tiempos de Moisés, que se fue revelando y manifestando de manera más clara, hasta que finalmente en Hechos capítulo 2 el Espíritu es derramado. Entonces, con esta venida del Espíritu Santo, con la continua predicación de los apóstoles, la iglesia experimentó un gran crecimiento. Nosotros vemos que después del primer sermón de de Pedro en Pentecostés, 3.000 personas se convirtieron. Estamos hablando de 3.000 adultos que se convirtieron. O sea, el sueño de cualquier predicador que después de un solo sermón hay ese tipo de resultado. Pero ¿qué sucedió? Obviamente, como tantas personas se convirtieron, el Evangelio alcanzó diversos grupos étnicos. Y entre los propios judíos, grupos distintos comenzaron a adorar juntos en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces esta iglesia cristiana, fíjense, fue la única asamblea en todo el imperio romano, que era el imperio que gobernaba, ¿verdad?, en aquella época. Era la única asamblea donde los ricos se sentaban junto a los pobres, donde los amos se sentaban junto a sus esclavos, donde los hombres se sentaban junto a las mujeres, donde los romanos se sentaban junto a los bárbaros, donde los judíos, ¿verdad?, y los gentiles, todos estaban juntos.
en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, particularmente en el caso de la iglesia en Jerusalén, el texto nos dice que había judíos hebreos y judíos griegos que se habían convertido a la fe cristiana. Y estos judíos griegos y judíos hebreos convivían, estaban allí juntos. Nos dice ahí el verso 1 de Hechos 6, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas, es decir, judíos griegos que se habían convertido a la fe cristiana, contra los hebreos, judíos que se habían convertido a la fe cristiana. Entonces, en esta iglesia en Jerusalén habían esos dos grandes grupos. Muchos, insisto, habían sido alcanzados el día de Pentecostés, cuando Jesús derramó su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de la promesa. Estos se arrepintieron, ¿verdad?, luego de escuchar el sermón de Pedro y fueron incorporados a la iglesia, fueron hechos miembros de la iglesia. Y ambos grupos, insisto, eran de ascendencia judía, eran de fe judía. Unos eran hebreos y otros eran griegos, es decir, judíos que habían nacido fuera de Israel, pero eran judíos. Ahora, pensemos un poquito. A pesar de ser judíos, por el simple hecho de no haber nacido en Israel, ellos pensaban y de hecho hablaban griego. Eran judíos que pensaban y hablaban en griego. Mientras que los que vivían obviamente en Israel, ellos hablaban la lengua semita, que en aquellos días era el arameo, porque el hebreo solo se utilizaba en el contexto de la sinagoga, en el contexto del templo, pero hablaban arameo. Entonces, fíjense, hay una diversidad aquí cultural, a pesar de que tenían una raíz religiosa en común, pero aún así había una diversidad cultural y también había una diversidad lingüística. Y todo esto se integró en la joven y creciente iglesia cristiana de Jerusalén o en Jerusalén, pero también, como nos dice el verso 1, empezaron a surgir problemas. Dice, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Empezaron los problemas, empezaron los conflictos. Y todo este conflicto se vio suscitado por la cuestión del cuidado de las viudas. Por la cuestión del cuidado de las viudas. Ahora, en la sociedad judía existía un sistema, ¿verdad?, de asistencia a las viudas. Pero cuando estos judíos se convierten al cristianismo, esa asistencia, obviamente, se volvió menos accesible y después definitivamente les fue negada, porque ustedes ya no son judíos. Ustedes abrazaron esta secta, como decían ellos, del camino. Ustedes abrazaron esta secta del Nazareno. Ustedes dejaron de ser judíos. Entonces, olvídense de recibir asistencia, porque la asistencia es para los judíos. Y esto obviamente constituía un grave problema, y es particularmente grave para las viudas judías, pero de cultura griega. Es decir, que no eran nativas, que no tenían familiares en Palestina, porque habían nacido fuera de Israel. Eran judíos, insisto, que se habían convertido al cristianismo, pero que habían nacido fuera de Israel. Y obviamente esta situación causaba malestar en el seno de la iglesia, porque estas viudas griegas estaban, como nos dice el texto, desatendidas en la distribución diaria, estaban siendo descuidadas en la distribución diaria. Entonces, ese es el contexto de necesidades específicas del pueblo de Dios, que los apóstoles se dieron cuenta, que los apóstoles percibieron. Y ahí inmediatamente lo que sucedió fue que ellos se dieron cuenta que corrían el riesgo que al asumir estas funciones administrativas
iban a dejar de lado lo que era la oración y lo que era el ministerio de la palabra. Por eso dice ahí en el verso 2, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Recapitulando, hay un problema, surge un problema, hay necesidades en un grupo de la iglesia. Y eso empezó a producir conflictos entre judíos convertidos al cristianismo y estos judíos helenistas convertidos al cristianismo. Obviamente los apóstoles percibieron que este era un conflicto grande, no era una cosa menor. Pero ellos también se dieron cuenta que no podían abandonar su tarea, que era la oración y la predicación de la palabra, para dedicarse a esto, para dedicarse a suplir estas necesidades que habían surgido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Convocaron a la iglesia, convocaron a los discípulos, presentaron delante de ellos el problema, pero no solo eso, presentaron también una solución, y junto con presentar esa solución, ellos definieron prioridades ministeriales específicas para los líderes de la iglesia. Prioridades ministeriales específicas para los líderes de la iglesia. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era, como ellos dicen aquí en el verso 2, el descuidar la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Ese era el problema. No conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense, los apóstoles no centraron su atención en las quejas de los creyentes, ni tampoco en cuestionar si estas necesidades espirituales que se estaban presentando eran importantes, sino que ellos se enfocaron en ¿qué? En resolver el problema. Hay un problema, este problema hay que resolverlo. Y su función como apóstoles, de hecho como el nombre mismo lo indica, era predicar la palabra, es decir, ellos tenían que dar testimonio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso eran apóstoles. Habían sido enviados para eso, para predicar la palabra, para anunciar la muerte y resurrección del Salvador, del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya que ellos habían recibido esa comisión de parte del Señor, ellos no podían abandonar ese ministerio para servir a las mesas. Para servir a las mesas. Así entonces este primer cuerpo, este primer consejo de líderes cristianos, estableció qué prioridad tienen los que ejercen el gobierno de la iglesia. ¿Y cuál era esta prioridad? Orar por el rebaño y enseñar la palabra de Dios al rebaño. Esa era la prioridad. Ellos no podían abandonar eso. No importa los problemas que surgieran, su prioridad era esa. Orar por el rebaño, alimentar al rebaño. Ahora pensemos un poquito. Es muy difícil que esta idea fuera el fruto del ingenio de los apóstoles. O sea, que dijeron, tengo una idea brillante. Nosotros no podemos descuidar esto. No. Ellos sabían que tenían como apóstoles una revelación especial de Dios sobre sus vidas en ese momento. Es decir, ellos entendieron muy bien que Dios los había puesto para algo muy especial, para algo muy específico, orar y predicar la palabra. Pero además de eso, toda esta solución que ellos presentan, también la hacen en su calidad de apóstoles, es decir, en la calidad de receptores autorizados de la revelación divina. No es que, se me ocurrió una idea interesante. No. Como receptores de la revelación divina, fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios para tomar esta decisión trascendental para la vida de la iglesia. Entonces, el problema era, nuevamente, no solo el descuido de las viudas griegas. El gran problema era, no podemos cambiar nuestras prioridades. Como apóstoles, nuestra prioridad es orar por el rebaño, predicar la palabra de Dios. Entonces,
¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es elegir hombres que pudieran ejercer el ministerio de misericordia. Y esta solución propuesta por los apóstoles, y ojo, aceptada por todos, fue la de elegir a hombres calificados para servir a las mesas y ejercer este ministerio de misericordia. Dice, verso 3, escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. La elección surgió de 2 necesidades. Por un lado, aliviar la carga de quienes deberían ejercer un papel más pastoral en la enseñanza, ¿verdad?, de la palabra de Dios, en la oración por el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, proporcionar un liderazgo oficial, que fuera responsable de las necesidades materiales de los creyentes. Y estos hombres formarían un ministerio de servicio. Dice, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para, dice, servir a las mesas. Para servir a las mesas. La palabra que Lucas utiliza aquí, que es traducida, ¿verdad?, correctamente en nuestras Biblias como servicio, es la palabra diaconeo. ¿Suena parecido el término diaconeo? ¿Han escuchado un término diácono? Entonces, ahí nos damos cuenta que simplemente el término significa ministrar o servir. Servir. Y obviamente se entiende esto como una referencia al origen del diaconado. Una referencia al origen del diaconado. Sin embargo, estos hombres necesitaban, como nos dice el texto, el reconocimiento oficial de la iglesia. Por lo tanto, los elegidos eran puestos a cargo. Dice, escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. El término griego en el idioma original, ¿verdad?, transmite la idea de ser colocados en un ministerio más administrativo y en una posición de liderazgo de ese ministerio administrativo. Y eso obviamente se llevó a cabo mediante elección y posteriormente hubo una ordenación pública ante la iglesia mediante la imposición de manos. El verso 6 nos dice, presentaron a estos hombres delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. O sea, hubo un reconocimiento de autoridad para que ejercieran este ministerio de misericordia en la iglesia. Entonces, tenemos en primer lugar el problema. Los apóstoles no podían descuidar su ministerio para hacerse cargo de esto. La solución, elegir a hombres fieles, hombres calificados que se hicieran cargo de este asunto. Pero eso nos lleva a lo que el texto apunta, que es la definición de prioridades ministeriales específicas. La definición de prioridades ministeriales específicas. ¿Qué nos dice el texto? Que la solución propuesta por los apóstoles agradó a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora los apóstoles podían ejercer el ministerio al que habían sido llamados con mayor tranquilidad y entonces podían dedicarse, ojo, a la oración, el ministerio de la palabra. No sé si han percibido el orden en que Lucas coloca las cosas aquí. Los apóstoles dicen, nosotros, ¿verdad?, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No es al revés, no es el ministerio de la palabra y la oración. Y ojo, ambas
actividades están dentro de un ministerio específico, que es el ministerio, si uno pudiera llamar, de enseñanza y de supervisión en la iglesia, oración y ministerio de la palabra. Ahora, si quisiéramos ahondar un poquito más, déjenme preguntarles, ¿no es verdad que cuesta orar? Es un desafío orar. Da trabajo orar. Da trabajo orar. Por lo tanto, no pensemos que el ministerio de oración es algo sencillo. Es como si uno pudiera leer eso, que son flojos los apóstoles aquí, pero no hacían nada más que orar y enseñar. Una de las cosas más difíciles es gastar tiempo orando por el rebaño de Dios, orando uno por uno. Es súper fácil hacer, Dios bendice a todos los hermanos, en nombre de Jesús, amén. Otra cosa diferente es tener un listado de cada uno de ellos y orar, gastar tiempo orando por cada uno de ellos. Eso es trabajo y es tiempo. Entonces, está muy bien conectado una cosa con la otra. Entonces, por un lado, los apóstoles continuarían ejerciendo su ministerio, este ministerio de oración y de predicación o enseñanza de la palabra de Dios, y por otro lado, los diáconos ejercerían el ministerio del servicio, el ministerio del servicio. Entonces, los apóstoles, ellos comprendieron, como ya les señalé, que su prioridad, la prioridad fundamental como pastores de la iglesia, ¿cuál era? Dedicar tiempo a la oración y prepararse para enseñar y predicar las Escrituras. Esa era su prioridad. Y esa es la prioridad de cualquier pastor. Orar por el rebaño, estudiar, prepararse para enseñar las Escrituras. En eso debiera gastar la mayor cantidad de tiempo. No en andar comiendo en la casa de los hermanos. Lamentablemente hay muchos pastores que están con sobrepeso porque lo único que hacen es eso. Es ir a las casas de los hermanos a comer. Eso es lo que hace. Pero no, la prioridad ¿cuál es? Orar por ellos y prepararse para enseñarles la palabra fielmente a ellos. Y por otro lado, el oficio de los diáconos sería preocuparse de todas las necesidades de los hermanos de la iglesia. Necesidades físicas, necesidades espirituales, en fin. Entonces estos dos oficios serían los dones de Cristo para equipar a su iglesia, para cuidar a su iglesia, que tan desesperadamente necesitaba, por un lado, escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, ser instruidos en la sana doctrina, y por otro lado, necesitaban compasión, necesitaban misericordia, ayuda de siervos dedicados. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios suple todas las necesidades de su pueblo a través de estos dos oficios? A través del ministerio de la palabra y a través del ministerio de la misericordia. Y ambos ministerios tendrían un único propósito. Y ese único propósito es servir al Señor y a su iglesia. Servir al Señor y a su iglesia. De hecho, la misma palabra es utilizada para ambos ministerios. Algunos serían designados para servir a las mesas, como dice el versículo 2. Y ahí, de nuevo, la palabra diaconeo, de ahí viene nuestra palabra diácono. Mientras que otros, en el caso de los apóstoles y futuros presbíteros, ¿verdad?, servirían a la palabra. Diaconía. No podemos dejar este servicio. Diaconía. Por lo tanto, ya sea dedicándose a satisfacer las necesidades de hambre física o espiritual, el liderazgo de la iglesia es una labor de diáconos, es una labor de siervos. No hay cosa tal como esa mala comprensión, tristemente, de que los presbíteros son una especie de directores de empresa.
Ellos se sientan en una mesa y toman las grandes decisiones, pero no hacen nada más. Porque no tienen tiempo, porque son hombres ocupados. No es cosa tal. Son siervos. Están para servir a la iglesia. Para servir a la iglesia del Señor. Y posteriormente, nosotros vemos en el libro de los Hechos, con la fundación de nuevas iglesias, estos oficios se fueron definiendo con mayor precisión, pero siempre la iglesia adoptó este modelo: presbíteros y diáconos. Presbíteros y diáconos. Los presbíteros, insisto, particularmente los docentes, los pastores, los ministros de la palabra, se dedicaban a la oración y a la palabra de Dios. Y los diáconos ejercían el ministerio de la misericordia. Ahora, esto no significa, ¿verdad?, que los diáconos y otros miembros no oren por la iglesia. También tienen que orar por la iglesia, y eso lo vamos a ver cuando específicamente tratemos cada uno de estos oficios. Ahora, tenemos aquí ya importantes implicaciones para nuestros días, basadas, ¿verdad?, en esta estructura de la iglesia, cuando observamos que la iglesia del Nuevo Testamento estaba compuesta por estos dos oficios en liderazgo. La ausencia o la falta de ejercicio adecuado de estos oficios siempre va a traer perjuicio para la iglesia. Y perjuicio para los mismos líderes que supuestamente están cumpliendo esas funciones. ¿A qué me refiero? Los pastores no pueden distraerse con asuntos administrativos. No pueden estar preocupados con esas cosas. Si la iglesia está limpia o no, si se compró el confort o no, si se regó el patio o no, si se distribuyeron las canastas básicas correspondientes, si se socorrió a algún hermano que estaba en necesidad. No quiere decir que no sepa, va a saber de todas esas cosas, todos los presbíteros van a saber de esas cosas, pero no puede estar dedicado él a hacer esas cosas. Porque si se dedican a esos asuntos administrativos, van a descuidar el pastoreo, que como ya vimos, implica por un lado orar por el rebaño, por otro enseñar la palabra de Dios. Entonces, por otro lado, los diáconos, claro, ellos también pueden fallar, abandonando el cuidado del rebaño, preocupándose de otras cosas, aspirando a tener otros oficios. No, es diácono, muy poca cosa, yo necesito crecer en este asunto. No, su función dada por Cristo Jesús es: preocúpate de las necesidades de tus hermanos, suple las necesidades de tus hermanos. Ve quién necesita algo, quién necesita compañía, quién necesita asistencia, en fin. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener bien claro. Entonces, una definición bien clara de prioridades. Pastores dedicados a la oración, ministerio de la palabra, principalmente. Acuérdense, estoy hablando de prioridades, no estoy diciendo que no hagan nada más. Prioridades. Diáconos, principalmente ejercer la misericordia en la iglesia. Ahora, a pesar de la diversidad en la iglesia del Señor Jesucristo, estos ministerios de la palabra y la misericordia garantizan, ¿verdad?, un cuidado integral y garantizan también la unidad necesaria dentro de la diversidad que existe en la iglesia. Ojo, esta distinción entre presbíteros y diáconos no implica un estatus espiritual en relación con Dios, como si los presbíteros fueran más espirituales que los diáconos. No tiene nada que ver con eso. Son funciones distintas que deben ser desempeñadas en el temor del Señor. Funciones distintas, desempeñadas en el temor del Señor. Y eso nos lleva a pensar en algunas cosas, como la vida de oración de los ministros.
la vida de oración de los ministros. Fíjense, los apóstoles habían aprendido muy bien de Jesús la importancia de la oración. Habían aprendido muy bien de Jesús la prioridad que tenían que darle a la oración en sus ministerios. Dice, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La prioridad era la oración. De hecho, Jesús, nosotros vemos a lo largo del Evangelio, que Él era un hombre de oración. Siempre estuvo orando nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente los apóstoles deseaban ser como su maestro. Mi maestro fue un hombre de oración. Nosotros necesitamos ser hombres de oración. Entonces la oración debía ser central en sus ministerios, jamás algo secundario. Y esa sería su labor. Como ya les decía, la oración requiere tiempo, la oración requiere energía, la oración desgasta, cansa, porque es trabajo, es trabajo. Ahora, la dedicación de los apóstoles y de la Iglesia Apostólica a la oración, según lo que nosotros leemos en el libro de los Hechos, constituye uno de los ejemplos más bellos de devoción que los líderes y la Iglesia de hoy deben imitar. Por ejemplo, pensemos rápidamente en lo que leemos en Hechos. En el capítulo 1, nosotros vemos que la Iglesia neotestamentaria nace en medio de la oración. Los discípulos estaban reunidos todos juntos orando cuando vino el Espíritu Santo. Y después vemos que ellos fueron perseverantes en la oración. Nos dice Hechos 2, ¿verdad? Ese resumen que hace Lucas. Y perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Después vemos más adelante que la oración, claramente, vino a formar parte de un elemento del culto, del servicio cristiano. Cuando la iglesia se reunía para adorar a Dios, había oración. Después, tal como leemos acá en Hechos 6, en Hechos capítulo 3 también se ve, en Hechos capítulo 10, los líderes de la iglesia eran hombres de oración, constantemente orando. Después vemos también que la iglesia oraba ¿para qué? Para elegir a sus líderes. Gastaba tiempo en oración antes de elegir a sus líderes. También la iglesia oró por la vida de los líderes. También vemos que los creyentes intercedieron todos juntos, oraron todos juntos en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos de opresión. La iglesia también oró por misioneros. Hechos capítulo 13, cuando se envía a Bernabé y a Saulo, la iglesia oró por ellos. O sea, les estoy dando ejemplos para que podamos darnos cuenta que la vida de la iglesia, como la vemos en el libro de los Hechos, era una relación inseparable entre oración y vida cristiana. Oración y vida cristiana. Y especialmente esto era evidente en aquellos que se dedicaban al ministerio de la palabra. Aquellos que se dedicaban al ministerio de la palabra eran hombres de oración. Debían estar, permanentemente en oración. Y eso ya nos dice que lo importante no es solo enseñar las doctrinas correctas, sino ser afectado por esas doctrinas y responder en oración. No es solo conocer teología, no es solo conocer las Escrituras. La Escritura tiene que impactar en el corazón, en el alma del ministro. Y él tiene que responder con una vida de oración rica al Señor. La oración en la vida de un líder debe ser algo natural. Él debe ser constante en la oración. ¿Por qué? Porque toda la vida cristiana es una forma de oración. Incluso la falta de oración es una forma de comunicarse con Dios. ¿Por qué digo eso? Porque su ausencia, cuando no oramos, se hace evidente que creemos mucho en nosotros mismos. Tenemos una actitud de independencia
Y esa actitud de independencia o de autonomía finalmente termina siendo destructiva en la vida de los líderes cristianos. Un líder cristiano tiene que depender de Dios en todo momento. Y la manera más evidente de eso es con una rica vida de oración. Si no tiene una vida rica de oración, está manifestando que él no depende de Dios, que él cree que puede hacerlo solo, que él es capaz, que él tiene los dones, él tiene los talentos, él, no Dios. Tiene que ser un hombre de oración. Pero además de eso, con respecto particularmente al ministerio de la palabra, nosotros vemos en los evangelios que desde el principio Jesús llamó a los apóstoles para ser predicadores de la palabra. De hecho, Pedro, él afirma que este fue un mandato específico de Jesús para ellos. En Hechos capítulo 10, verso 42, Pedro dice: nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. En el fondo, Pedro está diciendo, Dios, por medio de Jesús, nos ha mandado a predicar. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar. Por lo tanto, ellos no podían dejar de desobedecer ese mandato específico de Jesús para priorizar en asuntos administrativos o para darle mayor importancia a asuntos y cuestiones sociales. La prioridad de ellos, ¿cuál era? Proclamación de la palabra de Dios. Para eso, habían sido llamados. Y esta prioridad fue una característica primordial de la iglesia del Nuevo Testamento. Y uno ve vez tras vez en el libro de los Hechos que el crecimiento de la iglesia estaba vinculado con la predicación de la palabra. El crecimiento de la iglesia no se daba porque los apóstoles se les ocurría hacer un cafecito, o vamos a hacer un almuerzo, o vamos a hacer algún tipo de show. No, el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos está vinculadísimo con la predicación de la palabra. En la medida que la palabra se predicaba, que el evangelio del Señor Jesucristo era proclamado, la iglesia crecía, la iglesia florecía, la iglesia fructificaba. De hecho, no en vano, Hechos 7, fíjense cómo dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. O sea, cuando los apóstoles resolvieron este problema y se dedicaron solo a orar y a predicar la palabra, ¿qué sucedió? La iglesia creció, la iglesia se multiplicó. ¿Por qué? Porque nada los distraía de su principal tarea, que era la predicación de la palabra. Insisto, el crecimiento de la iglesia estuvo vinculado exclusivamente con el ministerio de la palabra que era predicada fielmente, y que era obviamente la tarea principal que habían recibido los apóstoles, y como les digo también, posteriormente es la tarea principal de los presbíteros docentes, la predicación de la palabra. Ahora, para ninguno de nosotros es novedad saber que el pecado ha traído terribles males a nuestro mundo, incluyendo las famosas desigualdades sociales. Y como consecuencia, la iglesia cristiana también enfrenta las consecuencias de vivir en un mundo caído, lleno de problemas. Y en el caso de la iglesia apostólica, como estamos observando, había un gran número de personas pobres que necesitaban atención, que necesitaban cuidados especiales. Y Hechos 6 nos enseña, ¿verdad?, acerca de este nombramiento de los diáconos, que fue necesario porque la iglesia necesitaba oficiales que pudieran atender a las necesidades materiales de algunos de sus miembros. Y su labor como ministros de misericordia consistía en
administrar los recursos financieros de la iglesia para ayudar a los necesitados. Ahora, ha sido común interpretar dentro de los eruditos este texto de Hechos 6 como una descripción de los primeros diáconos, aunque ciertamente Lucas no utiliza el término diácono para referirse a ellos. Habla de los siete varones. Pero igual hay varias razones para darse cuenta que a pesar de que el término no esté, la génesis misma del oficio está aquí. ¿Cuál sería una primera razón? Bueno, una obvia, que Lucas, como historiador, él narra historias basadas en acontecimientos que estaban sucediendo, ¿ya? Sin preocuparse del desarrollo posterior. O sea, en ningún momento él dice, a propósito, esto después se llamó el oficio de diácono, ¿se acuerdan? El que está más adelante en la iglesia. No, él está narrando hechos, lo que sucedió. Por ejemplo, Lucas nunca llama a Pablo o a Santiago como apóstoles. Pero de hecho ellos lo eran apóstoles. ¿Por qué? Porque más adelante se entendió, ellos son apóstoles, pero está narrando cómo fueron los hechos, cómo sucedieron los hechos. También, aunque la palabra no esté, el concepto está. Aunque la palabra no esté, el concepto está presente. Se utilizan, ¿verdad?, los términos correspondientes en la narración, como ya mencionamos, diaconeo, de servir, diaconía, servicio, están allí, están los términos allí. Y finalmente, dado que este oficio de diácono existía en la iglesia apostólica, nos damos cuenta que esto no surgió de la nada, sino que está vinculado a este texto de Hechos 6. Por eso Pablo, más adelante, en 1 Timoteo 3, habla de los diáconos. En Filipenses 1:1 habla de los diáconos, a los presbíteros y diáconos de la iglesia. Entonces, la iglesia apostólica tuvo, ¿verdad?, este grupo de ministros de misericordia llamados diáconos. Y esta palabra, como término técnico para el oficio, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En Filipenses 1:1, en 1 Timoteo 3, y ahí aparecen en dos versículos. En 1 Timoteo 3, verso 8 y verso 12, aparece allí el término para describir técnicamente este oficio, el diácono de la iglesia. Y se refiere a ¿qué? A un grupo de varones elegidos que tenían calificaciones bien definidas, que era un grupo, o sea, una pluralidad de diáconos, no siempre uno, en más de uno, y que ellos tenían que ejercer este ministerio de misericordia. Ahora, respecto rápidamente al ejercicio de este ministerio, podemos decir lo siguiente a la luz del Nuevo Testamento. Primera cosa, los textos indican que estos tenían responsabilidades oficiales que ejercían en relación con los miembros necesitados de una iglesia local determinada. Esa es su función, cuidar de las necesidades de los miembros de una iglesia local, de una iglesia determinada. Segunda cosa, obviamente los candidatos a este oficio tenían que cumplir ciertos requisitos, no era cualquiera. Pensemos un poco, cumplían funciones administrativas, tenían que usar recursos de la iglesia para eso. ¿Qué pasa si había un mano larga? Se iba a quedar con la plata, se iba a quedar con las cosas. Entonces tenía que cumplir ciertos requisitos. Dentro de sus requisitos no era que estuvieran habilitados para enseñar. Tenían que estar habilitados para servir. Tenían que tener un corazón de siervo. Entonces, cuando uno piensa en escoger a un diácono, no tiene que pensar, oye, pero este hermano no predica, pues, este hermano no enseña. O cuando lo han puesto para enseñar, no lo hace para nada bien.
no tiene nada que ver con eso. Su ministerio es servir, el servicio. Si tiene un corazón de siervo, ya es un indicativo de que efectivamente podría estar llamado para ese servicio. Cuarto, el diácono o los diáconos no cumplían ninguna función de gobierno en la iglesia. No se les aplica a ellos la terminología de supervisores como si se les aplica a los presbíteros. Entonces, era un grupo subordinado a los presbíteros. Estaban bajo la supervisión de los presbíteros. Y ambos, ¿verdad?, presbíteros y diáconos, se complementaban. ¿Para qué? Para servir a la iglesia de Cristo supliendo las necesidades. Unos las necesidades espirituales y otros las necesidades materiales de los miembros. Entonces, el ministerio de misericordia no tiene que ser mirado en menos en la iglesia. Y a veces es triste cuando eso sucede. Y es triste a veces cuando tú percibes que un diácono se siente menos por no ser presbítero. Ese es un error muy grande. No es menos. Ya les dije hace varias lecciones atrás, esto no es carrera funcionaria. No se trata de que yo parto ya como bote pelado, ¿verdad? Soy un miembro de la iglesia, después ya me ponen una cosita, soy diácono, después otra cosita, soy presbítero. Si me ponen otra, voy a ser pastor. O sea, ahí la rompo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Son dones diferentes para cumplir oficios diferentes. Y si la iglesia ha reconocido que yo tengo esos dones, no tengo que aspirar más. Son los que tengo. Si descuidamos el ministerio de misericordia, ¿sabe lo que va a pasar? La iglesia queda coja en su pastoreo. Porque hay hermanos que no están siendo cuidados en sus necesidades. Entonces siempre existe el peligro de que un pastor se dedique a hacer las cosas que no debiera hacer y que le corresponden a los diáconos. Y también existe el peligro que se descuida a los necesitados, cosa que nunca tiene que ocurrir en el contexto de la iglesia del Señor. Y ya para estar terminando, una iglesia sana, a la luz de lo que hemos visto, es aquella en que los ministerios de la palabra y la misericordia se ejercen fielmente, se ejercen bíblicamente. Líderes comprometidos con la oración y con la enseñanza de la palabra de Dios son instrumentos importantes para el sano crecimiento de la iglesia, para la genuina conversión de los pecadores. Y nada debería impedirles priorizar eso. Esa es su prioridad. Orar por el rebaño, enseñar al rebaño. Por otro lado, como necesitan tiempo para estudiar, para adquirir un conocimiento profundo de las Escrituras, requieren ese tiempo, porque así van a nutrir bien a las ovejas. Y es lamentable, insisto, que muchos pastores se dediquen a hacer otras cosas, en vez de cumplir para aquello que les pagan. Orar por el rebaño, estudiar y predicar la palabra de Dios, y obviamente pastorear a la iglesia, cuidar de las necesidades espirituales de los hermanos, mediante visitación, mediante consejería. Pero todo eso, si ustedes se fijan, es un anexo a lo principal, que es orar y predicar la palabra al rebaño. Por otro lado, la iglesia debe preocuparse constantemente de asuntos financieros, de asuntos administrativos, y eso también es importante porque la iglesia es una comunidad espiritual, sí, pero que está en un mundo real. En un mundo real con necesidades administrativas, en un mundo real con necesidades sociales. Y por lo tanto, la labor de los diáconos es dedicarse a eso. Ayudar, traer alivio a los hermanos que están padeciendo algún tipo de necesidad. Y eso nos enseña algo muy claro: la iglesia jamás puede olvidarse de los pobres. Nunca. Principalmente de los pobres dentro de su seno. Hermanos que la están pasando mal, hermanos que están sin trabajo. Nunca podemos descuidarnos de ellos. Porque la iglesia es una familia de la fe, donde la generosidad y el amor siempre tienen que estar presentes, porque eso es marca del verdadero cristianismo.